de vuelta aquí en Estado Nacional. Probablemente el tema que más atención atrajo en la ciudadanía esta semana fue el secuestro, que afortunadamente ya terminó, ya está a salvo y con su familia, suponemos, Rudy Basualdo. Esto ocurrió en la región de O'Higgins. Se habla de montos, se habla de procedimientos. Afortunadamente, no solamente él ya está a salvo, sino que ya hay personas detenidas. Pero ocurrieron otros 2 secuestros en la región de Tarapacá en las últimas horas. Por lo tanto, este aparentemente no es un caso aislado y de allí la preocupación ciudadana. Mire la siguiente nota. Fue un secuestro extorsivo en el cual se exigió un pago y este se realizó. No me referiré al monto ni nada más por protección, por protocolos propios de este tipo de naturaleza en la investigación. Detalles de las negociaciones no le puedo dar. ¿Se pagó el rescate? Evidente, pero sí, se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Nuestra principal misión en este caso, en este tipo de delito que es de muy compleja investigación, es proteger a la víctima. Esta investigación no va a concluir hasta que se dé con el paradero y se pueda presentar ante la justicia y luego obtener condena en contra de los autores de este delito, y no vamos a detenernos en aquello. Tenemos a la víctima con vida, en este caso tenemos además los autores materiales, conforme se acreditó con el estándar de prisión preventiva en el tribunal del secuestro. La verdad que el trabajo realizado en flagrancia por parte de Carabineros, el trabajo investigativo posterior, ha permitido en un tiempo bastante récord la detención y formalización de una parte de la banda que sin duda nos va a permitir desarrollar diligencias posteriores. Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados. Y vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos. Tema muy preocupante que nos deja probablemente lecciones y sobre todo cómo enfrentar una situación como esta, de que ya no solamente la vemos en los medios que ocurren en otros países, esto está ocurriendo en Chile hoy y es muy preocupante. Presentamos a nuestros invitados de hoy. Los 2 son ex fiscales, ambos trabajan hoy día en distintas reparticiones de la Universidad de San Sebastián, son profesores, en fin, investigadores. Manuel Guerra, muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías. Y el ex fiscal Luis Toledo también, que está a cargo en esa universidad del Departamento de Crimen Organizado, investigar ese flagelo, ¿no? De un centro de estudios para el crimen organizado y seguridad pública de la Universidad de San Sebastián. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ex fiscal Toledo. Bueno, ¿qué lecciones nos deja o cómo ven que ustedes que se desarrolló este hecho en esta semana, fiscal Toledo? Yo creo que, y lo hemos conversado dentro de la universidad también, aquí hay un salto cualitativo relevante en torno a la forma de la comisión de este tipo de secuestros. Hasta ahora los secuestros no eran infrecuentes en nuestro país. Efectivamente había una estadística de su crecimiento en los últimos años. De hecho, el propio fiscal nacional habló de que entre el 2021 y el 2022 subió de 500 a 800, pero esa cifra estadística generalmente escondía o reflejaba secuestros entre bandas criminales, entre organizaciones, ya sea por quita de drogas o vinculado con el delito de extorsión. Sin embargo, un secuestro extorsivo a personas que ejercen, digamos, una profesión, en este caso un empresario, exigiendo dinero, son totalmente infrecuentes en nuestro país. Pasó ya en Iquique, pasó... ¿Qué tan infrecuente, Luis? Yo le diría que uno de los hechos más graves que este último tiempo ocurrió fue el de Iquique, efectivamente, donde el padre de un abogado defensor terminó siendo muerto por la exigencia de rescate, pero finalmente no fue pagado, no fue alcanzado. En ese caso, el peligro que existe detrás de esto es que la ley existe, la norma ha sido potenciada con una pena más alta, sin embargo, es una idea de financiamiento lucrativo de una actividad criminal que perfectamente puede transformarse en costumbre, como ocurre en México, como ocurre en Colombia o como ocurre también en Ecuador. Manuel. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, creo que efectivamente esto ya se instaló en el país, es una realidad. Están ocurriendo no por casualidad los mismos casos los mismos días. Yo creo que han habido más casos. Lo único que a lo mejor no han tenido la cobertura de prensa porque no siempre
se informa periodísticamente, en este caso afectó a un empresario. ¿Usted cree o usted sabe, dado su... Yo sé que han habido otros, pero no de la naturaleza del de Ruy Basualdo. Por eso yo creo que, Ahora, como dice Luis, marca un antes y un después. Ya, pero explíqueme un segundito de los antecedentes que usted tiene, de otros secuestros que han ocurrido. ¿Cuándo y de qué tipo son? Si quiere no me da más antecedentes, No, porque si no se han hecho publicidad es porque usted no puede hablar. Claro, los secuestros que han ocurrido son algunos, o de naturaleza muy express, que duran pocas horas y que sacan cantidades menores de dinero a personas y que van unidos al robo y a una retención transitoria de menos de 24 horas de la persona, la cual luego abandonada. Tenemos también los que dicen relación con la gente ligada al crimen organizado entre bandas rivales. Han habido secuestros de esa naturaleza. Y de este que señala Luis, efectivamente hace más de un año, en Iquique, el padre de un abogado defensor fue asesinado porque no se pagó el rescate, también con ciudadanos extranjeros involucrados. Yo diría que eso, en este caso, se ve destacado y amplificado. Ahora, aquí yo quiero destacar positivamente, porque también hay que ver. Yo creo que hubo una buena reacción de parte de la Fiscalía y de Carabineros. Hubo una respuesta pronta, oportuna, que se tradujo en poder rescatar a la víctima. ¿Qué es lo negativo? El manejo de las autoridades que claramente no están todavía acostumbradas a este tipo de hechos, señalando, por ejemplo, que se pagó un rescate, porque siento que eso puede ser a la larga una invitación a cometer este tipo de hechos si se sabe que el Estado, por ejemplo, va a disponer de recursos para pagar rescates de personas. Eso es delicado. Usted hace un panorama amplio de lo que vivimos así, aceleradamente estos últimos días, pero detengámonos en algunos de los elementos o factores. Luis Toledo, ¿cómo ven ustedes que les tocó investigar casos, no sé si exactamente como este, pero casos de delitos complejos? ¿Cómo se fue desarrollando? Expliquémosle un poco a la gente cómo se desarrolla la investigación para dar con una banda de este tipo. Cuando está vinculado a un robo, estuvo muy aumentado un tiempo de los robos con retención. ¿Se acuerda? Incluso digamos, dentro de la región metropolitana o en otras comunas de nuestro país. Cuando toca un tipo este tipo de investigaciones, lo más relevante, como dijo el fiscal regional de la sexta región, efectivamente es preocuparse de qué es lo que está pasando con la persona secuestrada. Y efectivamente la prioridad es tratar de salvar su vida y recuperarlo con buenas condiciones de salud. Ese es el motivo de la investigación, sin perjuicio de que la investigación en el caso de la región de O'Higgins continúa. Pareciera ser que porque se recuperó con vida y en buenas condiciones de salud a la persona del empresario, la investigación terminó. No, es una gran investigación que va a continuar, que no le quepa duda, porque aquí hubo una preparación muy clara. Lo que a mí me preocupa y que veo ya en términos concretos, y creo que es un hecho indesmentible, es que falta un grado de preparación con el tratamiento de la información, como Manuel recién lo decía. Es decir, en este tipo de casos, en delitos especialmente graves que afectan la libertad o bien la seguridad, incluso la vida de una determinada persona, donde efectivamente la situación se vuelve muy urgente y crítica, el tratamiento de la información es básico. No se puede revelar las técnicas de investigación que se están realizando. No tiene ningún sentido señalar cómo se hace, y lo hacen las propias policías. Uno lo ve incluso en medios de comunicación posteriores, que el agente encubierto empieza a declarar, por ejemplo, con el rostro cubierto. ¿Qué sentido tiene de informar a la población o a las propias bandas de criminales qué técnicas especiales se están ocupando? Yo creo que aquí hay un tema. En segundo lugar, ¿qué sentido tiene que tal o cual persona está negociando? De informar esa situación. ¿Qué sentido tiene informar a la... Pero aquí no se ha informado qué persona está negociando, ni mucho menos. Se dijo que la cónyuge del empresario... ¿Quién lo dijo eso? Había, no sé, creo que lo dijo la ministra del Interior, o lo dijo lo dijeron de parte, o por lo menos información que está disponible. No lo sé, honestamente no. Puede ser investigación periodística de algún medio que diga eso, pero es parte de la libertad de información de un medio. Sí, pero yo creo que una cosa es la libertad de información y otra cosa es el tratamiento que ésta se haga por parte de los profesionales que están detrás de ella. ¿Cuándo se da a conocer? No mientras esto está en ejecución. A eso voy. Cuando esto ya resultó, cuando esto ya fue... Su experiencia, Manuel y Luis, estamos frente a una banda de gente experimentada, o estamos gente muy joven, entre 22 y 25 años, pero pueden ser perfectamente muy experimentados, o en primerizos. ¿Qué datos yo creo que de partida deben tener experiencia porque hay un nivel de planificación importante. Aquí se conocía el lugar, vemos que se realiza el secuestro en tiempo récord. Muy rápidamente llegan, tienen un objetivo preciso, lo sacan rápidamente, luego se traspasa esta persona de un vehículo. Hay un celular que queda, según lo que salió públicamente, en un vehículo gris, donde son detenidos los primeros imputados, que es el celular de la persona secuestrada, lo cual puede tener dos interpretaciones. O fue un distractivo o fue un error. Yo tiendo a pensar que fue un distractivo para
precisamente lograr huir con esta persona hacia otro sitio. ¿Por qué? Hay exigencias de rescate, hay luego abandono en un determinado lugar, y si bien se descubre a la banda o a buena parte de ella, no a todos, por cierto, porque no se ha encontrado el dinero ni las personas que lo recibieron, yo creo que, como dijo el fiscal regional, aquí hay algunas líneas de investigación importantes para poder seguir desarrollando, pero sin lugar a dudas, este no es un hecho de unas personas que un día se levantaron y dijeron, ¿dónde podemos hacer un secuestro? Ellos escogieron a la víctima, eligieron un blanco, una persona que es un empresario que probablemente trabaje con dinero en efectivo debido a la actividad contratista que tenía, y por lo tanto verificaron cuáles eran los mecanismos de seguridad y acudieron rápidamente y ejecutaron este hecho en un tiempo, yo diría, a mediodía, a plena luz del día. Ni siquiera lo esperaron en el trayecto, que podría haber sido una posibilidad. Requisaron, por lo que se dijo públicamente, los celulares de todos quienes trabajaban ahí. Por lo tanto, se preocuparon de que ojalá no se diera aviso. Entonces, hay planificación, hay organización, son ciudadanos extranjeros en condición de irregular, uno de ellos con antecedentes por tráfico. Ninguno de ellos tiene su situación migratoria al día. Y yo creo que son grupos que, si bien son importantes en número, tienen también un manejo de la información compartimentada. Le aseguro que los primeros probablemente no sabían ni el lugar donde estaba el empresario, ni tenían idea muchas veces de quién es la persona que está detrás pidiendo el dinero. Se va compartimentando la información para, precisamente, si alguien es descubierto, que no caiga la banda completa. Y eso habla de un nivel de organización que en este tipo de hechos nosotros no estamos acostumbrados a ver en el país. Luis, ¿usted cómo ve este operativo que hacen los delincuentes? Solo agregar, y comparto lo que señala Manuel, que hay conductas que llaman profundamente la atención. Fundamentando un poco más lo que señala Manuel en torno a que no sabían, es muy extraño que 3 de los integrantes de esta banda hayan partido hacia el norte, con todos los teléfonos celulares, y evidentemente fueron descubiertos en ese sentido, pero la víctima, según da cuenta algunos antecedentes, efectivamente fue retenida hacia el sur, ¿no? En la zona de Nancagua, Tunaco. Por lo menos cerca de la comuna de Santa Cruz, en alguna parte estuvo retenida, que obtuvieron efectivamente parte de lo que ellos pretendían. No todos están hoy día detenidos, no obstante la investigación está en curso. Da cuenta de un nivel de violencia, comparto plenamente la afirmación en torno a que no conocemos estos niveles de organización de parte de la banda criminal que no está completamente detenida. Y yo creo que tampoco hemos pedido una capacitación real por parte de policías y fiscales. Fíjense que ya estamos con secuestros desde hace algún tiempo, porque no existen instructivos de secuestro en la Fiscalía, no existen, pero no solo la Fiscalía, sino también, yo diría, un tratamiento único. Usted me dice que todo este hecho y hechos de este tipo pillan a la Fiscalía y al Ministerio Público un poco desnudos de procedimiento y de formas de actuar. Eso es bien grave. Desafía las labores de persecución, de análisis de información y de prevención por parte del Estado. Y da cuenta de Siempre es un desafío, sí. Pero ¿tiene el Estado de Chile, a través de sus instituciones, las herramientas legales o materiales y el conocimiento como para enfrentar hechos de este tipo, que usted dice que no son nuevos y probablemente... Bueno, de hecho, después del caso del señor Basualdo han ocurrido 2 más en Tarapacá. ¿Tienen o no las herramientas del Estado para actuar? Solo para señalarle, las herramientas han sido perfeccionadas. Este año, en marzo de este año, se modificó a través de la ley 21577 una serie de herramientas investigativas para estos niveles de investigación cuando se investigan organizaciones criminales. Efectivamente existen herramientas, las penas son altas, son duras. El tema es la coordinación y tratamiento de la información y sobre todo la coordinación de las agencias del Estado. En eso hay un tremendo problema en nuestro país y eso nos vuelve ineficientes hasta ahora en ámbitos de prevención. ¿Está de acuerdo? ¿Y de qué se trata esa descoordinación? Carabineros, por ejemplo, creó un equipo antisecuestro en el OS9, ¿ya? Y que en este caso funcionó y funcionó bien. Ahora, afortunadamente, dentro de lo desgraciado que es este hecho, esto ocurre en la 6ª región que está al lado de Santiago. De la metropolitana. Pero si a lo mejor esto ocurre en otro lugar más lejano, la cobertura no hubiese sido la misma porque, para variar, Chile también es muy centralista en lo que se refiere a la capacitación y a poner a sus recursos especializados en todo el territorio o en las zonas más afectadas. Entonces, me temo que si bien existen equipos, son insuficientes, tanto en Carabineros como en investigaciones, para hacerle frente a un fenómeno que puede ocurrir en cualquier lugar. Si bien hay una tendencia en el extremo norte, ligada probablemente al tráfico de drogas, ligada a que hay mucho dinero en la zona minera del extremo norte de Chile, y también a Santiago, por un tema de geográfico y de cantidad de población, esto no lo podemos descartar que ocurra en otro lugar.
no es la zona de Rancagua de las zonas más peligrosas del país, por el contrario, me atrevería a decir que en materia de crimen organizado es una zona más bien tranquila. Estos son elementos que se trasladan desde Santiago. Entonces, existen los recursos, yo creo que existen, pero son insuficientes, y efectivamente, como dice Luis, aquí hay un tema de coordinación constante, donde además se tienen que involucrar las autoridades de gobierno, porque en estos temas se está jugando con la vida de una persona, y por lo tanto, por eso uno es tan celoso con el tratamiento de la información. Yo creo que fue un procedimiento que hasta ahora ha sido exitoso, creo que hay un muy buen trabajo en la Fiscalía de O'Higgins, afortunadamente Emiliano Arias, Javier von Bichonhausen, fiscales especializados con años de experiencia, pero esa capacidad quizás no está instalada tampoco en el Ministerio Público a nivel del país, y esta experiencia debieran servir de base para capacitaciones internas y para una regulación más exhaustiva. Yo espero que el fiscal nacional lo haga porque claramente se nota que el tema le interesa. Luis, el procedimiento en sí, aquí la tecnología jugó muy a favor, entiendo que el cruce de antenas, cámaras públicas, de la vía pública o en recintos privados ayudaron mucho a dar seguimiento a los distintos móviles, pues al móvil que al final no tenía la persona, el señor Basualdo, sí fue el que lo secuestró, pero en algún momento cambió de auto, poder hacer el seguimiento. Esa tecnología está a disposición porque puede haber un marco legal, por una parte, pero la tecnología y la disposición material, ¿la tenemos para poder hacer seguimiento? La tecnología existe, pero ese nivel siempre es perfectible, Matías, siempre se puede mejorar. Hay software que son todavía mejores, pero efectivamente existe una buena tecnología en nuestro país y la tenemos y una buena coordinación con las empresas vinculadas. Pero todo eso forma parte de aquellas estrategias que me imagino que dice relación con el manejo de la información, porque no es mi deber, ni tampoco por responsabilidad le puedo decir con más detalle qué es lo que existe, qué es lo que puede haber y qué es lo que hoy día nos está faltando. Porque con esto les estoy dando aviso a quienes pueden hacer de esto un negocio muy lucrativo, y la verdad es que espero que nuestro país no se instale. ¿Manuel? Sí, yo creo que tecnología tenemos. Hay una mejora sustancial que se ha producido en el país durante los últimos años. Hay obligaciones del sector de telecomunicaciones, particularmente, que se han adquirido con el Estado, y eso a mí me parece positivo. Creo que las policías también la han ido adquiriendo, la Fiscalía también ha ido capacitando a su gente. Sin duda que el detalle uno no lo puede decir. Yo creo que en este caso fue esencial el buen uso de la tecnología. Yo creo que también el tema tecnológico, no solo hablemos de telecomunicaciones y de otro tipo de empresas, requiere una coordinación constante del Estado y un control del Estado, particularmente en todo lo que es, por ejemplo, autopistas concesionadas y ese tipo de cosas. Cuénteme, a ver, ustedes que han estado en investigaciones, ocurre un caso como este. ¿Puede la autoridad requerir, información de las empresas de telecomunicaciones? Sí, entiendo que sí. Con orden judicial rápidamente. ¿Es rápido? ¿Es eficiente? Rápidamente. Se puede hacer en tiempo, en estos casos, sin duda que se hace con especial rapidez, y le puedo decir que inclusive si el fin de semana Luis trabajó a cargo de esa área en el Ministerio Público, se puede hacer en pocos minutos, inclusive que usted ya puede tener conectadas cosas que le permitan investigar. Uno, eso es lo primero. Lo segundo, las cámaras hay en la vía pública, hay en las carreteras concesionadas, hay pórticos y también hay en las casas, y en los barrios, en las esquinas de los barrios, la entrada de los pasajes, y todo eso puede ir complementándose y ayudar. Y entiendo que en este caso algo de eso operó. ¿Está la legislación adecuada para poder utilizar esos recursos en pos de una investigación, Luis? Yo creo que ahí usted da en el clavo en torno a que puede perfeccionarse ciertas cosas. Justamente hay en el trámite de legislación en el Senado el tema de las municipalidades, la legislación en torno a la facultad de seguridad que tienen los municipios, las facultades de seguridad del sector privado, la ley de seguridad privada. Todo esto tiene que estar dentro de un sistema de seguridad que en Chile no existe. Coordinación. No hay coordinación de todos esos sistemas. Lamentablemente no hay coordinación, Matías. Yo esperaría que la legislación permita un marco que si alguien quiere comprar cámaras de seguridad tengan un nivel al menos que se puedan coordinar con otras, ¿no? Es decir, bajo un estándar investigativo como existe en otros países de mayor desarrollo. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, que todas las cámaras que adquieran las empresas para su propia seguridad estén vinculadas y que puedan hacer un seguimiento bajo estándares de seguridad que imponga el propio Estado, porque justamente la seguridad es un derecho humano. ¿En qué países, para que nos dé un ejemplo, en qué países ocurre que una empresa X, una empresa metalúrgica, son estándares, una empresa de logística,
tiene cámaras para su propio centro de operaciones, que puede venir el Ministerio Público y decirle, deme información, deme acceso a sus cámaras. ¿En Chile eso no se puede? No. ¿Y en qué países del mundo? Con autorización judicial sí se puede. ¿Cuánto tarda una...? Pero no puedo obligar a que esa empresa adquiera cierto nivel de cámaras que se comunique con otras. El tema ese, Matías, mire, nosotros yo creo que lo que plantea Luis, yo más de alguna vez lo he propuesto, me acuerdo de haberlo conversado con distintos alcaldes acá en la región metropolitana, en la zona oriente inclusive, era, mire, aquí debería existir, por ejemplo, la siguiente exigencia. Si alguien se pretende instalar con una automotora, con una pequeña empresa, lo que fuere, el estándar de cámaras de seguridad debe ser este. Lo mismo un edificio que se construye de departamento. Cosa que ese, por una parte, tenga una determinada calidad y por otra parte, quede inmediatamente conectado con el aparato municipal o con el aparato público. ¿Y la intimidad de las personas en un edificio? Estamos hablando de las zonas comunes, no estamos hablando del interior. No, se entiende, pero... Ojo, es que no se ocupa para cualquier cosa. Autorización judicial, si ha ocurrido un delito en el lugar. No de libre disposición. Si esto siempre hace con autorización judicial y los jueces son celosos para ver si se reúnen los presupuestos para dar la autorización. No va a servir para meterse en la vida privada de la gente. Hoy día una automotora que quiere poner unas cámaras, pone las cámaras que quiera y no están conectadas y no se les puede exigir que entreguen la información. No, se le puede exigir, perdón, que efectivamente pida la información a través de un requerimiento judicial, pero no puede usted exigirle que se coordine con las otras. Es lo mismo que pasa con el tema de las propias autopistas. Lo que planteaba Manuel recientemente, las autopistas concesionarias están, son concesionarias respecto a un sector estratégico del Estado. Pero las condiciones del contrato del Ministerio de Obras Públicas no les obligan necesariamente ciertos estándares mínimos en torno a seguridad de coordinación. Hoy día las cámaras, o gran parte de las cámaras de la autopista están orientadas hacia el cobro. Lo mismo respecto a las concesiones telefónicas, orientadas hacia el cobro. Seguimiento de boletas para a usted facturarle cuánto es lo que usted pasó, pero no respecto del tema de seguridad. Hoy día eso no existe. Al día de hoy eso no es así, efectivamente. No está incluido en los contratos. Seguramente cuando hicieron las licitaciones respectivas no se pensaba en esa realidad. No existía pero eso. Claramente yo creo que debiera ser parte de la exigencia hacia el futuro para acostumbrarnos a esto y para mejorar el estándar de investigación. Lo otro, por ejemplo, con las cámaras, no existe una obligación de conservación en el tiempo. Entonces usted le pasa muchas veces que cuando va a buscar información no la encuentra. De hecho, hay un caso paradigmático y dice relación con el propio Estado. A ver. El metro. Cuando ocurre la destrucción del metro a partir del 18 de octubre y empezamos a pedir cámaras, nos encontramos con que teníamos distintos sistemas, algunos muy obsoletos, con información de baja calidad, y eso que estábamos hablando de una empresa estratégica en el transporte del Estado, en el metro. ¿Eso cambió? ¿Cómo le vamos a exigir a un privado, que a lo mejor es más pequeño, que esté al mismo estándar si ni siquiera el Estado ha sido capaz, con su propia empresa, de procurar un estándar así? Y eso lo pudimos verificar en las investigaciones. Cuando usted pedía información, había lugares que no tenían cámaras de buena calidad, habían otros que la información no estaba al día, habían otras que no estaban enfocándose de bienestar, y los sistemas eran distintos. Entonces, ahí, por ejemplo, quedó al desnudo un problema de seguridad. Yo no sé si en la reconstrucción del metro, por ejemplo, al día de hoy se hizo algo para establecer un sistema estándar. Y es un tema relevante. Luis, ¿usted en algún momento deslizó el que otros países del mundo sí tienen la obligación legal, o se establece esta obligación legal para los privados también, de homologarse, de tener ciertos estándares de calidad para la seguridad? ¿En qué países del mundo ocurre eso? En general, las normas de la Comunidad Europea en materia de seguridad son vinculadas a este nivel de coordinación. ¿Y qué es esperable? Mire, cuando usted ingresa a un centro comercial, cualquiera de la capital o de cualquier región, lo van a grabar en todos lados. A cualquier tienda comercial nadie pregunta. O sea, hay a lo mejor un cartel, pero en definitiva usted ingresa y nadie se lo pregunta. Es lo mismo acá, en los puertos, en los aeropuertos, los estándares no son exactamente iguales. Ese es el problema. No hay una obligación digamos, respecto de la seguridad pública en materia preventiva y en materia de persecución, de, por así decirlo, ponerse en relación con el tema del seguimiento del crimen organizado. ¿Manuel quería agregar algo? Sí, una cuestión institucional, yo diría, y que me parece que es relevante. Nosotros lo hemos conversado con Luis. Luis ha hecho seminarios organizados en el centro que él dirige en la universidad y lo hemos podido apreciar. Chile requiere hoy día, en forma urgente, generar un sistema de justicia especial para el crimen organizado. El otro día yo me fijaba que la audiencia estaba siendo transmitida por todos los canales de televisión cuando se estaba ampliando la detención de unos sujetos por secuestro, donde decían entregar información respecto a una persona que todavía no era encontrada. Es decir, es bastante delicado el asunto. Entonces, los países, por ejemplo Italia, que tiene una división de investigación de mafia de la policía, pero también la tiene a nivel de fiscalía y también tiene
jueces especiales para este tipo de materia. Entonces, situaciones como la del conflicto de la macrozona sur, situaciones como las relativas al secuestro, al sicariato y al crimen organizado de más alto nivel, debieran tener un tratamiento especial que le diera un tratamiento procesal distinto. No estoy diciendo que con esto se disminuya la garantía de los imputados. Estoy hablando de proteger la seguridad de la investigación, proteger además la integridad de la misma y de ese modo facilitar la persecución. Yo creo que es algo que, así como se dice que se va a crear una fiscalía supraterritorial para el Ministerio Público, idea que desde hace años se viene planteando y que me parece que es una muy buena solución, lo mismo tiene que ocurrir a nivel policial y a nivel judicial. Si eso no ocurre, vamos a tener que un juez, a lo mejor sin experiencia en este tipo de materia, le va a tocar conocer un caso y vamos a tener otro que a lo mejor sí la tiene. En este tipo de materias creo que el tema es delicado, ocurre en otros países del mundo. No hablo de los países latinoamericanos porque creo que no son el estándar bueno que se puede acudir, pero hablo de Italia, por ejemplo, que ha enfrentado una realidad centenaria en materia de esto y que ha ido aumentando la calidad de las investigaciones que desarrolla. El caso de Rancagua ahora. Debiéramos haber tenido, a juicio de ustedes, una institucionalidad donde operaran los expertos. Tocó que los locales tenían mucha experiencia. Así es. Pero puede tocar que no sea así. En un caso como este, debiera inmediatamente tocarse la tecla de que vengan los expertos, sean quienes sean, estén donde estén, que el Ministerio Público envíe al lugar. Hoy Rancagua, mañana Tarapacá, pasado mañana otra ciudad del sur de Chile, por ejemplo. ¿Debiera ser así? ¿La lógica indica eso? La lógica indica que el tratamiento de la información respecto de todos estos casos relevantes o bien bastante urgentes y casos graves que afectan la tranquilidad pública de un país, yo diría que tiene que ser concentrada la información y tratada por expertos, efectivamente. Lo que dice Manuel es el seguimiento que han hecho otros países europeos, como por ejemplo España. La Audiencia Nacional nace justamente, los tribunales de la Audiencia Nacional nacen justamente por eso. Cualquier hecho de terrorismo, de crimen organizado, de gran gravedad dentro de España, se ve en la capital, en Madrid, en la Audiencia Nacional, con fiscales especializados de la Audiencia Nacional. Más allá de donde ocurre el hecho, puede ocurrir en Sevilla, pero se conoce en Madrid ante la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los que trabajan deben ser especializados. También los defensores, por cierto, pero fiscal especializado, jueces especializados, policía especializada y concentrar esto en un lugar. ¿Y eso ha dado mejores resultados? Sin duda. España le permitió, por ejemplo, atacar a ETA y le permitió atacar el tráfico de drogas. Nosotros aquí en Chile tuvimos muchas veces impartiendo capacitaciones a un juez que fue parte del tribunal de la Audiencia Nacional, ¿no es cierto? Javier Zaragoza, famoso que aparece en la serie Fariña, por ejemplo, que como el fiscal del caso junto al juez Garzón, y él vino a capacitarnos hace muchos años a Chile y en distintas ocasiones ha estado siempre presto a colaborar. Y eso, ¿qué es lo que refleja? Refleja que hubo una institucionalidad que se adaptó a la realidad. No esperar en el fondo ir a trasmano, sino que en un momento dado España dijo, esto no puede seguir así, territorializado, no estamos funcionando bien y por lo tanto tenemos que concentrar esto en personal especializado. Tanto la ministra del Interior como el fiscal regional, el fiscal que está a cargo, Emiliano Arias, hablaron de pago de rescate. Y dicen que ambos lo mencionaron en distintas circunstancias. Esto, ¿cómo afecta a la investigación? ¿Cómo afecta a un caso como este? Yo creo que eso es precisamente de las cosas que deberían estar protocolizadas respecto a las cuales no hablar. Porque, como le decía, yo siento que puede ser una invitación hacia otro delincuente decir, mire, además se desliza que quizás fue el Estado el que pagó. Entonces, por lo mismo, después se aclaró esto por la ministra y dijo que el Estado no estaba dispuesto a hacer esto. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la información. No es lo adecuado hablar de ese tipo de temas. Entiendo que en el caso del fiscal ya habló cuando esto era ya un hecho público, ya se sabía, por lo tanto ya no había mucha posibilidad de echar pie atrás, pero me parece que es de las cosas que se tiene que guardar silencio, al menos mientras se desarrolla la investigación y no esté totalmente aclarado el caso. Yo creo que ese es el tema. Después se va a saber igual, pero no mientras estamos en un proceso de investigación, porque, ojo, aquí hay personas que se quedó con el dinero y yo diría que este procedimiento para ellos fue medianamente exitoso. Hay muchos sujetos detenidos, pero ellos lograron el objetivo que buscaban. Lograron que se les pagara una suma por un rescate. Y claro, afortunadamente la persona está íntegra, no hubo lesiones, no hubo la muerte de ella, pero qué lamentable. Estos secuestros no necesariamente terminan cuando se recupera a la persona sana y salva, porque todavía está el contacto. Cuando, me explicaba un experto, cuando a una persona se le secuestra, hay un trabajo de seguimiento largo, puede ser 1, 2, 3, 4 meses. Sí. Por lo tanto, si es que estiman que la familia o el afectado o la familia colaboró con la policía, con la fiscalía o con el gobierno,
eventualmente puede haber una situación ahí de que se mantenga el vínculo y te pueden amenazar. ¿Ese riesgo existe? Es un gran riesgo y yo creo que la Fiscalía está adoptando y adoptó las medidas necesarias para la protección. Yo quiero plantear y hacer énfasis en torno a que son organizaciones no habituales en nuestro país. En la era de la digital en la que vivimos, perfectamente esto puede ser incluso organizado desde afuera de Chile, para que usted tenga con chip telefónicos de otra parte. O desde la cárcel o desde cualquier parte. Le quiero plantear que acá es un tremendo desafío de que podamos organizar nuestro Estado de una manera distinta. Efectivamente, las soluciones ya han estado en otras partes, conforme lo ha señalado Manuel, en Italia o en España. Pero efectivamente, este es un tema muy riesgoso, no solo para las personas que pueden ser objeto de ser víctimas de secuestro, sino para la tranquilidad pública. Y tiene un efecto demostrativo enorme. Fíjese en las últimas encuestas de seguridad, donde la gente ha perdido libertad, justamente por el temor de salir a la calle. Ha cambiado sus horarios de trabajo. Lo ha dicho múltiples encuestas de todos los sectores de nuestro país. ¿A qué se arriesgan las personas que están siendo investigadas de resultar culpables, definitivamente? A ver, en este caso tenemos un delito de secuestro agravado que se llama. Secuestro agravado significa que hubo una retención de más de 24 horas o exigiendo un rescate, que es la situación. Y el Código Penal lo sanciona con una pena de 5 años y un día 15 años. Además del hecho de haber actuado en forma organizada y probablemente no sé si se encontraron armas en poder de alguno de los sujetos, también puede hacer acreedor de otro tipo de delitos. Pero estamos hablando de una pena de crimen siempre, de una pena que se tiene que cumplir íntegramente en la cárcel, cualquiera esta sea, y que no tiene derecho a pena sustitutiva. Ahora, por lo mismo, hay que esperar el desarrollo de la investigación, yo creo, para tener claridad completa del tema. Yo comparto con que esta investigación está recién comenzando, y efectivamente que hay un tema y un desafío importante para la Fiscalía en lo que es el ámbito de protección de las víctimas y de quienes fueron testigos, porque los sujetos saben dónde trabajan, saben dónde viven, conocen sus recorridos, conocen su familia. Y eso es un tema que hay que ponerle alerta. Yo creo que la Fiscalía lo va a hacer a través de su unidad de atención a víctimas y testigos, y también la policía debería también enfocarse en ese aspecto. ¿En qué nivel estamos en crimen organizado? Porque de este tema ya... Luis, estamos hablando hace un rato. No es un término que nos suene poco familiar. Ya llevamos un par de años donde el crimen organizado es tema frecuente de las conversaciones. Usted es experto en eso. ¿Hemos mejorado? Yo recuerdo, Matías, que el año 2021 el Observatorio de Narcotráfico que me tocó dirigir planteaba la existencia de bandas organizadas, de bandas criminales extranjeras instaladas en Chile. Recuerdo que la policía de la época y el propio gobierno de la época salió un tanto a desmentir que no estaban instaladas, que tenían afanes de instalarse, en fin. Ese es el problema que tenemos en Chile. ¿Que negamos la realidad? Que negamos lo que está pasando en la realidad, que todo lo vemos tarde y nos lamentamos cuando ya está instalado. Yo le diría que el nivel es el que le voy a demostrar muy brevemente ahora. Solo este año se modificó el delito de extorsión con penas altas, con penas de crimen, porque antes eran amenazas no condicionales. El delito de extorsión genera, y que están viviendo la población migrante, la población incluso vinculada a la gente más pobre, e incluso organizaciones criminales que se extorsionan entre ellos y se secuestran. Genera secuestro, genera tortura, genera muerte. Y en definitiva, ese delito no lo estamos mirando con la gravedad que tiene, incluso en varios sectores de nuestras poblaciones, de nuestros territorios, como se acostumbra. De la extorsión. La extorsión. Sin necesariamente que haya secuestro. Porque es una forma de financiamiento. O sea, amenazar, si no pagas tanto, va a pasar tal cosa. Así es, y te secuestran, te ¿Y eso no es delito hoy día? ¿No? Es delito. Es delito. ¿Pero un delito de baja cuantía? No, es un delito que su pena aumentó recién en marzo o abril de este año. El problema, Matías, es que yo creo que enfocando esto de una perspectiva más global es el siguiente. La criminalidad organizada, como dice Luis, se instaló en Chile y está instalada. Y el Estado todavía está haciendo una respuesta no lo suficientemente organizada. Es decir, a una criminalidad organizada no le estamos ofreciendo una prevención y una persecución organizada. Y el Estado va de atrás. Solo un dato. A nosotros nos señalaban en su momento, hace un tiempo atrás en la universidad, en una charla que organizó el CESCRO de la Universidad de San Sebastián, que, por ejemplo, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, producía o tenía un capital al año de 70.000 millones de euros. El Estado italiano pone más de 10.000 millones de euros en seguridad. Chile, ¿cuánta plata está poniendo en seguridad en estos temas? ¿Cuánto ponen las organizaciones criminales? Creo que estamos siempre corriendo de atrás y eso es peligroso. Manuel Guerra, Luis Toledo, ex fiscales, muchísimas gracias por estar esta mañana o esta tarde ya con nosotros. Muchas gracias, Matías.
Nosotros nos despedimos, lleven en las noticias, que tengan una muy buena semana. Gracias por venir, chao.